Qué rico es venir a la casa de Dios. Qué rico es adorar al Señor juntos con otros que aman al Señor. El salmista David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Si a usted lo trajeron a la fuerza, si a usted lo trajeron remolcando hoy, dese la oportunidad de conocer esta comunidad de fe. Dese la oportunidad de conocernos un poquito más, porque Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y solamente tenemos que dejar que Él obre en nosotros para que así suceda. Algunos de ustedes se dirán: bueno, ¿y este video de qué se trata? Bueno, hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con creados para pertenecer. Vamos a hablar de la membresía. Los seres humanos fuimos diseñados para formar parte de grupos. Fuimos creados para ser parte de comunidades. Y de allí la necesidad de conectarnos con otras personas. De allí la necesidad de tener ese contacto social y esa pertenencia. De allí lo rico y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando habitamos juntos, cuando nos conectamos unos a otros, ahí estamos cumpliendo propósito de Dios para nuestra vida. Y hoy quiero hablarles sobre el tema creados para pertenecer. We were created to belong. Dile a tu hermano que está a tu lado: yo pertenezco aquí. I belong here. Díselo: yo pertenezco aquí. En Romanos 12, el apóstol Pablo explicó el tema de la pertenencia usando la metáfora del cuerpo humano. Y quiero que vayamos al libro de Romanos, al capítulo 12, verso 3 al 5. Dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido, dice el apóstol Pablo, que ninguno se crea mejor que los demás. O sea que ya desde el tiempo del apóstol Pablo hay unos hermanitos que eran muy orgullosos, ¿verdad? Más bien, usen buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes, y cada uno, o sea, cada miembro del cuerpo, tiene una función distinta. Así pasa con nosotros, dice el apóstol Pablo. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. ¡Wow! Eso está tremendo. ¿Cuántos son miembros aquí de Conexión Cristiana Church? Entonces, usted pertenece al otro que está allá. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, ¿cuántos son creyentes? No son miembros de aquí de la iglesia, pero son creyentes. Nomás 3 hay. Yo creí que le estaba predicando a creyentes. Eso quiere decir que al final voy a hacer un llamado a entregarle su vida a Jesús. ¿Cuántos son cristianos? A ver si me entienden de esa forma. Bueno. Eso quiere decir que usted y yo nos pertenecemos. Porque si somos el cuerpo de Cristo, dice que unos pueden ser pies, otros pueden ser manos. O sea, en otras palabras, estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Entonces nos pertenecemos. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de nosotros como iglesia. Entonces hoy quiero hablarles de este tema de belong, de pertenecer. Ahora, otras versiones de la Biblia para referirse al cuerpo utilizan la palabra miembro. Para Pablo, el ser un miembro de la iglesia significaba ser un órgano vital del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y para que la iglesia cumpla su función necesita tener todas las partes del cuerpo. Amén. Si a usted le quitan un brazo, si a usted le quitan un pie, si a usted le quitan alguna parte del cuerpo, se puede tal vez lograr los objetivos, pero es un poquito más difícil, más complicado. Pero Pablo nos está hablando de que es importante el cuerpo. La palabra pertenecer es ser miembro de algo que tiene que ver con todo y con sus responsabilidades. El gran conocido C.S. Lewis, que fue apologista cristiano y reconocido por escribir las crónicas de Narnia, él decía que la palabra membresía es de origen cristiano, pero el mundo le ha quitado su significado original. ¿Por qué? Porque hoy en día las tiendas ofrecen también membresía. Los gimnasios ofrecen membresía, las gasolineras ofrecen membresía, pero esas membresías no esperan nada de ti.
Y la realidad es que cuando se habla de membresía, se habla de un compromiso, algo que tiene que ver de nuestra parte. Pero para pertenecer a la familia de Cristo, por eso hay por lo menos 3 cosas que necesitamos saber. Primero, compromiso a la unidad y al compañerismo. We need to be committed to unity and fellowship. En Romanos 12:3 Pablo dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Para que haya unidad y para que haya compañerismo, se requiere humildad. Nadie quiere estar con una persona orgullosa. ¿Están aquí mis hermanos? Que se ande creyendo más, que vaya ¿cómo dicen? La última Coca-Cola, la mamá de Tarzán. Bueno, los dichos que tenemos los hispanos, ¿verdad? O la mamá de Superman. La humildad te hace valorar a las personas, no porque lo que tienen las personas, sino por lo que son. Son seres humanos, son personas con virtudes, pero también con defectos. Y por eso es que nosotros tenemos que ver a las personas tal como son, sin juzgarlas por sus apariencias o por sus logros. La iglesia primitiva de Jerusalén creció en madurez y en número porque pusieron en práctica el principio de la humildad. La iglesia estaba compuesta por gente de diferentes estratos sociales. Cuando uno asistía a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia primitiva, allí encontrabas personas de diferentes estratos sociales. Habían hombres libres, habían hombres esclavos, había gente pobre y había gente de la alta sociedad. Y ninguno se creía más que el otro. A la iglesia primitiva llegaban gente de todas las etnias, de todos los colores. Y según el libro de Hechos 2:44 dice que todos los que habían creído estaban juntos, estaban unánimes y tenían en común todas las cosas y perseveraban unánimes cada día en el templo y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis hermanos, cuando una iglesia está cumpliendo su propósito como cuerpo, cuando entendemos cuál es nuestra visión y nuestro compromiso con Dios, entonces Dios va a empezar a moverse de una manera poderosa para añadir las personas que tienen que ser salvas para ese cuerpo. Así que para llegar a este nivel de unidad se requiere soltar el orgullo y hay que vestirse de humildad. Para Dios todos somos iguales, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea de cualquier color que usted sea. Para Dios todos somos iguales. Tengas documentos o no tengas documentos, para Dios todos somos iguales. Esa es la realidad con Dios. Ahora, para llegar a este nivel de humildad, se requiere aceptar que cada uno tiene un nivel de fe. Cada uno tiene una posición diferente. Pero eso no quiere decir que porque yo tengo un nivel más alto, yo soy más que los otros. Sea un líder o sea un voluntario, sea un erudito de la Biblia o una persona que apenas está conociendo la Biblia, todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Porque la Biblia por eso nos compara como un cuerpo. Y Pablo dice en 1 Corintios 12:21, el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Aquí en Conexión Cristiana Church, usted es indispensable. Aquí en Conexión Cristiana Church, usted es una persona amada, querida. Aquí usted es la persona que lo necesitamos. Dile a tu hermano que está a tu lado, Conexión Cristiana Church te necesita. Como dice en Estados Unidos, que dice I need you, te necesita. Otra área que se requiere compromiso en la membresía es compromiso a la responsabilidad mutua, mutual responsibility. En Romanos 12:4 Pablo dice, todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes, pero mira lo que dice, y cada uno tiene una función distinta. Se reconoce que cada miembro tiene dones y habilidades diferentes, pero todos trabajan juntos para un mismo propósito.
¿Y cuál es ese propósito? Ese propósito es glorificar a Dios. Ese propósito es que también la iglesia sea edificada. ¿Cuáles son algunas responsabilidades mutuas que debemos de tener? Tenemos que tener la responsabilidad de orar por la ciudad y por la iglesia. Es nuestra responsabilidad orar por nuestra ciudad, por la iglesia. Antes de que usted llegara aquí, Aileen estuvo orando por usted. No lo conocían, pero estaban intercediendo a Dios para que Dios tocara a la gente de esta comunidad. Aquí hemos escuchado testimonios de personas que nos han dicho que de repente sintieron un impulso, un deseo de venir a la casa de Dios. No los noto convencidos. ¿De dónde salió eso? Eso salió del clamor de un grupo de gente que está intercediendo por su ciudad, por su comunidad. Miren, hace unos 3 añitos atrás, ¿se acuerdan del ayuno de 40 días que iniciamos? ¿Se acuerdan? Hace como 3 años. 40 días de ayuno tuvo la iglesia. Y en esos 40 días de ayuno estaban pasando cosas tremendas en la ciudad. Y de repente recibimos una llamada telefónica de una persona que decía: mire, usted es un pastor. Sí, estoy llamando porque es que tengo una mujer que es atea, pero ella quiere encontrarse con Dios. Yo le dije: ¿es atea y quiere encontrarse con Dios? Sí, dice, es un poquito complicada la cosa, pero dice, mejor si lo podemos hablar. Yo le dije: bueno, nos vemos en 15 minutos en la iglesia. Así que ellos llegaron aquí y empezamos a hablar sobre el evangelio, sobre Cristo. Esta mujer no quería, vivía una vida alejada completamente de Dios, no quería nada en su corazón con Dios, no creía en Dios, pero de la noche a la mañana empezó a sentir la necesidad de conectarse con Dios. Ella sentía que si no lo hacía, ya Dios iba a ir completamente de su vida. Y era una persona que era atea. No los noto convencidos. Y cuando yo le dije: ¿sabes por qué está pasando eso? Esta iglesia está teniendo 40 días de ayuno y estamos orando por nuestra comunidad para que eso suceda. Ese día se entregó al Señor y ahora sirve con su esposo aquí en la iglesia. No los noto convencidos. Dios es bueno. Amén. Nuestra responsabilidad es orar. Si usted no está orando, por eso es que no viene gente a la iglesia, hermanos. Pero si usted todos los días va en su carro: Señor, yo vengo orando por ese morenito que va manejando allí, en el nombre de Jesús, sálvalo. Por ese hermano que está allá, Señor, alcánzalo, tócalo, haz algo, Señor, por mi primo, por mi hermano, por mi tío. Usted comienza a orar por la ciudad donde usted vive. Esa es nuestra responsabilidad. Otra responsabilidad mutua que debemos de tener es compartir el evangelio con familiares y con amigos. Eso pueden ser también los compañeros de trabajo. En Mateo 18 Jesús dijo: den de gracia de lo que de gracia recibieron. No se quede callado, abra su boca, comparta el mensaje de que Cristo vive, que Él lo ha tocado a usted, que usted todavía no es una obra transformada, pero que es un proceso que Dios está haciendo en usted, que Dios está trabajando en usted todavía. Importante contarle a las personas lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Mi hermano me cuenta que cuando él recién se convirtió al Señor, Dios le puso un deseo de hablarle a la gente a Dios. Y él me cuenta que él se subía al bus. Y cuando él se subía al bus, entonces ahí en Los Ángeles, California, se subía al bus. Y cuando él se subía ahí en el bus, le comenzaba a hablar de Cristo a las personas. Y cuando él estaba hablando a la gente de Cristo ahí en las personas, la gente dice que era tocada, lloraban ahí entregándole su vida a Jesús. Y dice que él le habló a una persona y luego se movía a otro lugar y se sentaba en otra parte y le hablaba a otro y a otro en el mismo colectivo, en el mismo bus donde él iba, le iba hablando a uno y a otro y a otro. Cuando él se bajaba del bus se oía el ruido de la gente llorando ahí. Dice él que un día él está parado en la estación del bus. Y él está con una mochila porque llevaba ahí sus cosas, se cambiaba de ropa del trabajo donde él iba. Y cuando él está ahí en la parada del bus, de repente entonces se le acerca un hombre y le dice: ¿de cuál estás vendiendo? ¿De cuál tienes? Y mi hermano pensó en ese momento: ¿qué le digo? Y le dijo: tengo de una buena, una especial, una muy buena. Dice: bueno, dice, yo quiero hacer negocio ahora. Dijo: bueno. Esta persona quería que él era un drug dealer. Y entonces mi hermano le dice: mira, vamos a ese restaurante que está allí, yo pago, pide todo lo que quieras
y yo pago. Y se sentaron y el hombre dijo, bueno, ahora sácame lo que tiene. Y entonces mi hermano abrió la mochila y sacó una Biblia de este tamaño. Y le comenzó a predicar a aquel hombre. Dice que ese hombre comenzó a llorar, pero a llorar a moco tendido. Es más, no lo dejaba ir. Se tuvieron que salir del restaurante, fueron a un lugar a sentarse y ahí el hombre lo tenía agarrado. No lo quería que se vaya. A veces simplemente hay que decirles a las personas que Cristo los ama. Eso es todo. Pero a veces las vemos a la persona y ay, que esa persona tiene cara de perro bulldog. Si le digo algo me va a morder. Mire, hermano, hay tantas personas que me ven a mí la cara y dicen, ese hombre se ve todo mal encarado. Hay hermanos que nos vemos así, que no tenemos gracia como ustedes. Hay unos hermanos que nomás de verle la carita, uno dice, mira qué gracia tienen. Pero pues mi cara no es así. No los noto convencidos. Pero ya cuando me conocen, pues ya ven que soy otra persona. Amén. O sea, así sucede con el evangelio. Usted hable del Señor a las personas. Es nuestra responsabilidad compartir el evangelio. ¿Cuáles son otras responsabilidades mutuas que debemos de tener? Es apoyar el plan financiero de Dios. Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre de ustedes bendición hasta que sobreabunde. El contexto de este pasaje de Malaquías capítulo 3 es que el pueblo había dejado de sostener la obra de Dios. Recuerde que la iglesia, cuando Dios establece el sacerdocio, cuando Dios establece al pueblo de Israel, una tribu, de 12 tribus, una tribu es seleccionada para que sirvan como sacerdotes. Entonces esos sacerdotes se encargaban de que la iglesia se mantuviera en pie. Y estamos hablando de una nación creyente. Es decir, que no estamos hablando de un pueblo, aquí hay como unas 150 personas en nuestra iglesia, sino que estamos hablando de millones de personas. Y por eso se necesitaba una tribu completa de sacerdotes. Y eran los levitas. Y llegó un momento que la gente, todos esos millones de personas se fueron alejando de Dios, ya no querían estar con las cosas de Dios. Entonces ya al no llegar a la iglesia, pues ya no había comida en la iglesia, porque lo que sucedía es que hay un alfolí en la iglesia. Un alfolí es un cuarto enorme donde la gente sacaba las cosechas, de sus cosechas separaban el 10% de sus cosechas o de sus animalitos. Por ejemplo, si tenían 100 cabezas de vaca, escogían entonces 10 cabezas de esas, que es el 10%, y las llevaban al alfolí. Si tenían tantos sacos de frijoles, por decir así, o de habichuelas, entonces si sacaban 200 habichuelas, entonces el 10% era ¿cuánto? 20 sacos y los llevaban a la iglesia. ¿Y para qué hacían todo eso? Porque entonces los sacerdotes podían comer de allí, porque ellos servían al Señor. Ellos podían comer de esas habichuelas, podían comer de esas vacas que eran llevadas, y también se podía repartir a las necesidades de la gente más pobre. O sea, era todo un sistema. Claro que en ese tiempo no había taxes de gobierno. ¿Están aquí? Por eso es que cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta, es que estos hermanos de Jerusalén o de bíblicos tenían tantos impuestos, porque ellos daban el 23% para la iglesia. Y habían todavía ofrendas de paz, que algunos decían, prefiero no tener paz, porque no quiero llevar otra ofrenda más. Pero cuando usted entiende el principio de dar, Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Porque cuando no lo entiendes es una carga. Y cuando es una carga no puedes ver entonces la mano de Dios en tu vida. Porque es una carga, no lo puedes ver. Pero cuando tú empiezas a entender el principio por el cual estás haciendo lo que es dar para la obra de Dios, entonces esa carga ya no es una carga, sino que es un compromiso para la obra de Dios. Así que lo que había pasado en el contexto es que ya no había comida en la iglesia, y por eso los sacerdotes pues ya no estaban. Los sacerdotes se habían ido también a trabajar en la tierra porque no tenían que comer.
Y también había necesidad espiritual y material, porque dice que había una terrible sequía. No llovía. ¿Por qué no llovía? Porque la gente ya se había desconectado de Dios. Cuando usted se desconecta de Dios, hermano, ya no le va a llover las bendiciones de Dios. Si usted se aleja de Dios, usted empieza a ver situaciones adversas en su vida. Usted se acerca a Dios y sigue las situaciones adversas, claro que sí, pero tienes paz. Porque si no, yo le estaría vendiendo un evangelio de la prosperidad. Pero yo le estoy hablando acerca de lo que dice la palabra. Y la palabra dice que aún cuando estás en angustia y en necesidad, el Señor estará contigo y te dará paz. No dice que te va a sacar de ahí, dice que te va a hacer pasar por el fuego. Yo por eso no le predico pare de sufrir, porque vamos a tener que sufrir. Sí, es cierto, vamos a tener que pasar por situaciones adversas, eso es verdad. Pero lo sobre de todo eso es que Dios me da paz. Que cuando ya me van a meter al foso de los leones, o cuando ya me van a tirar allí al horno de fuego, el Señor me da paz. Hay confianza de que Dios está conmigo y que aún pase lo que pase, aún el Señor tendrá misericordia de mí. Esa es la diferencia. Pero cuando uno se va alejando de Dios, entonces la nación entera se había alejado de Dios. Hasta los sacerdotes se habían alejado de Dios. Y el Señor le dice: pruébeme ahora. Pruébeme. Y si usted lee el contexto, yo le pido a usted que usted lea el contexto. No solamente lea Malaquías 3:10. Lea todo el capítulo y se va a dar cuenta que ellos le estaban reclamando a Dios que ya Dios no enviaba la lluvia. Que ¿dónde estás, Dios? A ver, ¿dónde estás? ¿Por qué no? ¿Por qué no obras? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y el Señor les dice ahora: pruébeme y verán si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y le dice: pruébeme trayendo el diezmo. Y eso, por supuesto, era venir a la casa del Señor, conectarse con Dios y traer también la ofrenda para Dios, el diezmo para Dios. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo es dar la 10ª parte del dólar que uno recibe. El diezmo en el Antiguo Testamento fue un tributo dado por Dios para cubrir las necesidades de los levitas, cubrir las necesidades del templo y ayudar a los más necesitados. La obra de Dios se financia a través del diezmo. ¿Cómo es que nosotros logramos sostener alrededor de 150 misioneros cada año? ¿Cómo es que hemos podido abrir alrededor de 1000 pozos de agua en África y proveer comida y educación para cientos de niños? ¿Cómo es que nosotros llevamos el evangelio a tanta gente en más de 99 países? Es a través del diezmo. Es a través del diezmo. Nosotros somos parte de una denominación que se conoce como The Wesleyan Church, y es una denominación cristiana evangélica que ministra a más de 90 países. Y nuestra iglesia recoge el diezmo de todos los que donamos, porque nosotros también damos nuestro diezmo. Una vez que damos el diezmo, la tesorera saca el 10% de todo lo que entró y se lo da a la denominación. El 10%, entonces ellos reciben el 10% de Conexión Cristiana Church y de otras iglesias que son como 1700 iglesias aquí en Estados Unidos. Y de esas 1700 iglesias ya usted está hablando de un diezmo más grande. Y es por eso que podemos sostener a 150 misioneros en diferentes países. Es por eso que a través de nuestro granito de arena podemos decir que se abrieron esos pozos. Cuando nos reportan que se abrieron pozos en ciertos lugares, es porque nosotros enviamos eso allí. Que tanto se convirtieron, que tantas iglesias se abrieron, fue por el diezmo suyo. No los noto convencidos. Tal vez si trataríamos de hacerlo solitos, pues no alcanzaría. Pero cuando nos unimos a una denominación, podemos cubrir tantas necesidades, tanta gente que está en necesidad. Además de esto, ¿cómo nosotros pudiéramos pagar renta y todos los gastos de la iglesia? Es a través del diezmo. ¡Qué silencio! No los noto convencidos. Mira qué rico el aire acondicionado aquí, ¿verdad? Sabroso, ricas sillas, buen micrófono, todo bien chévere. ¿De dónde sale todo eso? No los noto convencidos. Es de la obra, lo que todos donamos, de allí sale. Si no, no se pudiera salir eso. Entonces,
Gracias a Dios que como somos parte de una denominación, nuestra renta está menos de la mitad de lo que tuviéramos que pagar afuera. Si nosotros tuviéramos que movernos, que ya muchos me han dicho, hermano, hay que moverse. Y yo digo, sí, hay que movernos a otro lugar. Pero cuando digo movernos, ¿y de dónde vamos a sacar $7,000, $6,000 de renta en otro lugar? Si aquí entran menos de como 5,000, hay meses que entran como $5,000 aquí, ¿cómo vamos a pagar? No los noto convencidos. Entonces después el pastor va a tener que andar ¿y ahora qué hacemos? Presionando a la gente, vendiendo comida, mandando a todos, hermanos, vamos a vender comida por todos lados. ¿Por qué la iglesia tiene que vender comida? No los noto convencidos. Mire, hermano, yo conozco pastores que mandan a la gente, hermano, 100 tamales usted, hermano, 100 pupusas usted por allá, hermano, para que puedan pagar porque la gente no quiere dar. No los noto convencidos. Y es que si uno no da para la obra de Dios, ¿cómo se va a sostener? La iglesia se tiene que sostener a través. Y yo sé que nos cuesta a todos, porque a nosotros también nos costó, a mi esposa y a mí. ¿Cómo? Que dar el diezmo. Eso, olvídate. Manda a trabajar al pastor y a toda esa gente que no hacen nada. No los noto convencidos. Yo antes creía que el pastor se la pasaba rascando la barriga. Literal, así. Literal. Así lo creía yo. Ya después uno se da cuenta de todas esas cosas. Después cuando yo fui a Headquarters, la sede central de nuestra denominación, cuando yo fui allá, es un edificio enorme. Y ahí está Global Partners, que es Misiones. Ahí están las revistas, los impresos, todo el printing, es un edificio enorme. Cuando yo fui allá, por primera vez que yo fui, wow, yo estaba así, wow, viendo todo, ¿no? Y viendo toda la gente que trabajaba ahí, yo dije, esta gente aquí no hace nada. Porque es que uno no entiende a veces la dimensión de toda la estructura de algo. Y esta gente aquí se la pasa rascando la barriga. Pues cuando me llamaron como director, hermano, yo no tenía tiempo ni para rascarme la barriga. Supuestamente mi trabajo era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo llegaba a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. No porque me decían que no, mi trabajo era a las 5. Pero había tanto trabajo, hermano. Tanto trabajo, 150 iglesias hispanas a las cuales yo tenía que servir, porque era mi área hispana. Y todos los días llamadas telefónicas y hablando con pastores, con situaciones, con iglesias, con lo que era Flama, que ahora lo conocemos como el Florida District Institute. Y bueno, era una serie de cosas que mi esposa llegó un momento que habló con mi jefe y le dijo, oiga, le dijo a mi jefe, superintendente, ¿a qué horas termina el trabajo de mi esposo? No, a las 5 de la tarde. Dice que él llega como a las 10 de la noche. Digo, ¿qué? Él no sabía que yo me quedaba ahí. Pero es que yo sentía que eso era interminable. Y él me dijo, mira, eso nunca lo vas a terminar. Nunca lo vas a terminar. Aparte de eso, que el trabajo de los americanos es diferente al de los hispanos. Porque yo los llamaba en la mañana a los hispanos y los hispanos no te contestan en la mañana porque están trabajando. Ellos te contestan, te comienzas a recibir la llamada a partir de las 5 de la tarde, empiezas a recibir llamadas. Y de ahí hasta las 10, 11 de la noche. De hecho, nosotros aquí nuestras juntas, nuestras reuniones de junta son a las 8 de la noche. Le dijimos a nuestro superintendente para que estuviera en una reunión a las 8 de la noche. Y él no está acostumbrado a eso. A las 5 de la tarde él cierra la oficina y es todo. Por si ustedes creen que la junta administrativa no hace nada. No los noto convencidos. A las 8 de la noche, y a veces cuando hay un problema, eso puede durar mucho más. Mucho más. Démosle un aplauso a la junta administrativa, hermano, por todo lo que ellos hacen. Así que el diezmo es un acto de fe y de obediencia. Fe para confiar que Dios me bendice y suple mis necesidades. Obediencia para compartir todas las bendiciones que Él me ha dado. En estos días, buscando sobre este tema, vi un video que se hizo viral que dice, ¿por qué debo de diezmar? Y decía esta persona que está predicando, decía, debo de diezmar. Número 1, porque mi diezmo provee para la casa de Dios. Número 2, esto le dice a Dios que confío en Él.
Número 3, crea un margen en mi vida para que Dios lo llene. Número 4, me recuerda que yo no soy mi fuente. Número 5, conecta mi dinero con el propósito del reino. Número 6, le da a mi trabajo un significado eterno. Número 7, transforma mi dinero en una semilla. Número 8, rompe la codicia y la autosuficiencia de mi corazón. Y número 9, deja en claro en mi vida que Dios es primero. Dios tiene el plan de salvar a la humanidad, pero lo va a hacer a través de nosotros. Es a través de nosotros. Él no va a ir a buscar al diablo para que financie la obra. Él va a buscar a su iglesia para que lo haga. Esa es la forma como Dios trabaja. El diablo financia sus propios, tú sabes, sus eventos cuando quieren hacer cosas y todo eso. El diablo lo financia muy bien y la gente da con mucho agrado. ¿Cuánto vale ese de licor? 1,000 pesos. Ah, no, yo lo pago. No los noto convencidos. Íbamos a un lugar, teníamos una bebida de no sé de cuánto y decía, no, yo la pongo, no te preocupes, yo pongo. Pero para la iglesia poner algo nos cuesta, nos duele. Pagábamos tanto para ir a una discoteca o para ir a un concierto de Paquita la del barrio. $150. Y cuando por ahí hacen un concierto cristiano que te están cobrando como 20 pesos o algo así. Ay, no, ¿cómo estos hermanos cobran? Pues ¿cómo van a pagar? ¿Cómo van a pagar la gasolina, el transporte, los instrumentos? Todo lo que tienen que... O sea, es que nuestra cabeza a veces no está... No, es que... Pero en cambio la gente del mundo, de todo eso, ah, no, sí, 150, sí, perfecto, no, con el otro cheque del pasado y el otro, yo uso mi tarjeta y no hay problema, con gusto, pero voy a ver a la Paquita la del barrio. Bueno, para los que no saben quién es Paquita la del barrio, ya se murió la pobre, pero la hermana Paquita, no. Una cantante mexicana que atacaba a los hombres. Pero bueno, otra área que se requiere compromiso en la membresía es compromiso a servir con tus dones. El apóstol Pablo en Romanos 12:6 dice, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si es el don de Aileen, que es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si su don es dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Para servir a los necesitados, debemos de descubrir cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestras habilidades. Pablo dice en 1 Corintios 7:7, quisiera que todos fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. La mejor manera para descubrir los dones es sirviendo en todo lo que esté disponible. Es la forma. Si usted no sabe nadar, tírese al agua y va a ver que allí va a ver si sabe nadar o no sabe nadar. O sea, en otras palabras, si hay oportunidades de servicio donde se requiera o donde sea que haya. Mi esposa y yo hemos servido en todo. En todo. Hemos plantado 5 iglesias y desde que nos convertimos decidimos hacer todo lo que fuera posible. Evangelismo en calles, en comunidades, en las viviendas íbamos a evangelizar. También el payasito, creamos un payasito que se llamaba Cocolín y fuimos con Cocolín llevando el evangelio. Los niños eran, pero muchísimos niños que llegaban, cuando llegaba con un megáfono ahí, Cocolín hablando. Ahora, usted era un payaso para evangelizar. Sí, ese era el gancho para que los niños llegaran. Y entonces al llegar allí se les hablaba del Señor Jesucristo. Y allí después llegaban los niños y después llegaban los padres. Y luego conseguíamos películas. En aquella época, las películas esas que se pasan en grande, yo tenía que conseguir una persona para que esa persona llevarla allí, para que llevara su cámara y pudiera pasar una película para que toda la gente pudiera verla. Una película de Cristo. O sea, todo eso de allí se logró hacer. ¿Por qué? Porque
yo no tenía ese ministerio, por decirlo así, pero estábamos haciendo lo que se necesitaba. Llevábamos comidas a los homeless, discipulado a las personas uno por uno. Trabajé de ujier, manejando el van de la iglesia, limpieza de la iglesia, poner letreros. Mi esposa haciendo comida para ayudar a pagar los gastos de la iglesia. Maestro de escuela dominical. No éramos los pastores, pero estábamos envueltos en todo eso. Y todo eso lo hicimos porque queríamos servir al Señor y queríamos decir: Señor, aquí estamos. Y allí fuimos descubriendo cuáles eran nuestros dones y habilidades. Mi amado, Dios lo necesita. Su iglesia lo necesita. Es a través de usted, que somos el cuerpo de Cristo, que vamos a alcanzar a nuestra comunidad. Si usted es parte de este cuerpo y ese brazo no quiere funcionar, así como vea, este brazo a mí no me funciona y lo fuerzo, pero llega un momento que ya llega por allá y lo tengo que volver a subir. Y así a veces los hermanos hay que estarlos, ya van por abajo y hay que volverlos a levantar. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo servir a Dios en esta iglesia? Descubriendo tus dones y talentos. Comienza a servir en todas partes y vas a ver qué realmente Dios te hizo. Capacitándote en los grupos Conexión, discipulados, Leaders Bridge. Claro que aquí no te vamos a poner de la noche a la mañana. Tienes que primero capacitarte. Entra a ver qué hay aquí. Hay clases de discipulado, hay clases de Leaders Bridge. Entra en todo eso y ahí tú vas viendo el movimiento de la iglesia. Entra conectando a las clases conectando con la iglesia. Entra a las clases conectando con Cristo y empiezas a aprender. Y luego vas a servir. Aquí no te vamos a poner hasta que no pases por cierto proceso de aprendizaje. Y vas aprendiendo y vas viendo la visión de la iglesia, de qué es lo que realmente cree esta iglesia, cómo yo puedo ser parte de ella. En Efesios 4:11 la Biblia dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para capacitarlos para la obra del ministerio. O sea, vamos a ser capacitados para servir al Señor. ¿Cómo puedo servir en esta iglesia? Desarrollando un corazón de siervo. Nuestra mentalidad debe de ser humilde. Si quiere usted servir a Dios, tiene que tener un corazón humilde, porque Dios detesta a los orgullosos, pero mira de cerca a los humildes. Póngase de pie, por favor. Usted y yo fuimos creados para pertenecer, para ser parte de algo. Y Dios te está llamando para que seas parte de su equipo. Hoy vamos a tener 14 personas que van a ser miembros de Conexión Cristiana Church. 14 personas que ya pasaron por la clase de membresía. Romanos 12:5 dice que en Cristo nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro pertenece a los demás. Hoy en día las iglesias están enfrentando el reto de ministrar en un contexto donde las personas quieren a Jesús, pero no quieren a la iglesia. Aman a Jesús, pero no aman a su iglesia. Y creen que pueden ser parte de la iglesia universal solamente, es decir, de la iglesia que está en todas partes del mundo, sin necesidad de ser miembros de una iglesia local. Y puede que tenga razón, pero ser un creyente, un seguidor de Jesús, es más que creer. Una vez le preguntaron a un pastor: Pastor, ¿yo puedo ser cristiano sin necesidad de unirme a una iglesia? Y el pastor le dijo: sí, es posible. Creo que sí es posible. Pero eso sería como ser un estudiante que no asiste a la escuela. Eso sería como ser un soldado que no se une a un ejército. Eso sería como ser un ciudadano que no paga sus impuestos ni tampoco puede votar. Eso sería como un vendedor que no tiene clientes. Eso sería como un explorador sin un campamento de base. Sería como un marinero sin tripulación. Sería como un comerciante en una isla desértica. Sería un escritor sin tener lectores. Sería un padre sin tener familia. Sería un jugador sin equipo. Y sería una oveja sin colmena. Ser un creyente es algo más. Ser un cristiano es algo más. ¿Quieres ser un cristiano así? Que solamente estés sin una colmena, que andes por allí, por allá, sin tener una casa. ¿O quieres ser un creyente genuino que quiere servir al Señor? Te invitamos a que seas parte de esta iglesia.
Esta iglesia es una iglesia de fe, una iglesia que conecta a las personas con Dios y también con amigos. Yo quisiera en este momento orar. Si usted por primera vez ha venido y le quieres entregar tu vida a Jesús o te quieres reconciliar con el Señor, quiero orar por ti para que el Señor haga una obra perfecta en tu corazón y en tu mente. Y ahí donde estás, haz esta oración de fe conmigo, donde le quieres entregar tu corazón a Jesús. Dile: Padre Santo, te pido que me perdones. He cometido muchos pecados. Lávame con tu sangre. Te entrego mi alma, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Transfórmame, cámbiame y perdona todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.